Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes y también a los que se van enganchando después en la grabación. Bueno, justo lo encuentra a Luis en ruta o llegando a 9 de julio, que tenía que viajar por un compromiso familiar. Así que bueno, nada, les compartimos que manda saludos y que está, por supuesto, al tanto de todo lo que vamos a trabajar en esta clase y lo que venimos trabajando. Y la clase de hoy, que es una clase de cierre y una clase al mismo tiempo proyectiva, va a estar un poco a cargo de Pancho, de Francisco, y bueno, yo lo voy a ir asistiendo. Y la idea es poder cerrar este seminario de la tercera clínica. Ayer justo conversábamos, les contaba fuera de la grabación que tuvimos reunión de tutores del doctorado. Y bueno, la urgencia de hacer un seminario de la tercera clínica tan pegadito a la segunda clínica tuvo que ver con que la tercera clínica tiene 4 seminarios dentro, ¿no? Entonces, para no cargarlos de seminarios y de cursadas el año que viene, la idea era, se decidió desde la coordinación del programa dictar el seminario en este momento. Entonces, nada, tranquilidad con el tema de la entrega de los trabajos. Hacia el final, después con Fran les vamos a decir qué es lo que vamos a pedir para acreditar este trabajo, pero la idea es que sea un trabajo que les permita a ustedes pensar ciertas categorías que trabajamos en el espacio curricular y que también la puedan volcar después a su tesis, ¿no? Digo, que no sea una carga más del trabajo, ya sabemos que están entregando un montón de seminarios, sino más bien que los haga reflexionar en su propia experiencia, en su propia biografía y que la puedan poner en juego también con las categorías y con el trabajo de tesis, ¿sí? Un poco la idea era esa. Em, bueno, yo les había pedido la clase pasada que trajeran para compartir en este encuentro alguna lectura, alguna escritura personal, biográfica, autobiográfica, que los haya movilizado. Y a partir de ella, bueno, ver y jugar un poco con qué categorías emergen y qué está saliendo, ¿no? Después de esta cursada. Una cursada del seminario que se pensó en 3 grandes unidades o 3 grandes tramas, 3 grandes umbrales de poder entrarle a esto de lo biográfico, de lo autobiográfico en la investigación educativa, que tuvo como primer eje la clase de Fran, en donde, bueno, como máximo exponente de trabajo en términos biográficos, bueno, estuvo Victorio Campo, pero más allá del caso puntual, todo lo que Francisco trajo en términos de empezar a debatir un poco esto de la intimidad y cómo también nuestra vida se pone en juego en lo público y cómo la hacemos pública. Fran, te cuento que había resonado esto creo que fue Emiliano el que lo trajo, el tema de las ventanas abiertas, algo así como decir, bueno, cómo también nosotros podemos jugar con eso de abrir nuestra intimidad. Y yo traía el ejemplo de lo que trajo Luis en la primera clínica con Cecilia y cómo publicaba en las redes su cotidianidad. Bueno, así que, digamos, el primer eje estuvo puesto en trabajar lo biográfico desde esa dimensión y fue un poco la presentación y la puerta de entrada. Una segunda clase intensa, que es la que estuvo a cargo de Luis y que les propuso otro tipo de lenguaje, que les propuso eh, otras tipologías textuales, otras tipologías narrativas, para poner en tensión esto de la intimidad y lo público y el pasaje de lo bio a lo autobiográfico. Y aparecen ahí registros performáticos y cómo juega la memoria de la infancia y cómo juegan las diferentes marcas biográficas de nuestro devenir y cómo se materializó esa memoria, esas marcas biográficas en una producción, en una instalación potente, con recursos potentes, que buscó afectar no solo al protagonista de la instalación, que fue Luis, y a partir del cual se pusieron en juego un montón de cuestiones biográficas, sino afectar al público que era parte de esa instalación y que, bueno, eh, y que produjo esa afectación a partir de diferentes, digamos, elementos sensoriales, no solamente la visual o no solamente la cuestión del cuerpo, sino también digamos, el oído en términos de la música, en términos digamos, de las texturas que fue mostrando.
Eh, Así que los puso en otra dimensión del debate sobre la intimidad y el pasaje de lo bio y lo auto. Y la tercera clase que tuvimos la semana pasada, en torno a dos cuestiones que yo les compartía, que la clase se basó en dos pilares. Uno era, bueno, qué venía a aportar en términos, yo le contaba a Fran en la clase pasada que tenía la titánica tarea de poder sistematizar metodológicamente todo lo que ustedes habían abierto, ¿no? En términos conceptuales, categoriales, y que el desafío de la clase era, bueno, cómo todo esto se podía trabajar metodológicamente, ¿no? Y cómo corrernos de ciertos lenguajes y de ciertas metodologías, eh, y que el centro de las investigaciones biográficas y autobiográficas estaba puesta en esto que llamamos la conversación biográfica, y cómo trabajarla metodológicamente, ¿no? Digo, que hay algo que toda sus tesis va a tener, que es el trabajo con la con la conversación, ¿no? Entonces, bueno, poder sistematizar metodológicamente esa manera de acercarnos a la intimidad del otro, pero que no deja de ser una intimidad nuestra, ¿no? Un ida y vuelta biográfico. Y después, cómo deviene eso en la segunda cuestión que trabajamos en la clase, que fue em, la complejidad de trabajar con una vida, o la complejidad metodológica de trabajar con vidas, ¿no? Y ahí pusimos de ejemplo el libro, la obra de Pasiones de Luis, pero no era la Pasiones de Luis para chusmear a ver qué había pasado en la historia de Luis, sino es ver cómo metodológicamente los resguardos, la ética que implica, los cuidados, el consentimiento, la multiperspectividad de trabajar con vidas y trabajar con experiencias biográficas, hace que nos proyecte a una implosión instrumental, a una implosión temática, epistemológica, que está bueno explorar, ¿no? Entonces, nada, me parece que la idea del seminario en esto de ver lo bio y lo auto, eh, estuvo recorriéndose desde cuestiones epistemológicas, cuestiones conceptuales, cuestiones metodológicas, que el desafío es que ahora ustedes lo pongan en juego, no ahora, diciembre de 2024, sino cuando les toque estar ahí en cancha, ¿no? Cuando les toque estar en el trabajo y que puedan traer, decir, bueno, yo voy a trabajar con vidas, eh, y no dejo de trabajar con mi propia vida permanentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo poner en juego esa vida que es nuestra, pero que también se transforma en el encuentro con otras, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema interesante para trabajar y que el programa habilita que se trabaje como investigación, ¿no? Entonces, bueno, nada, un poco mi función es resituarnos en donde estábamos, el espíritu del seminario, qué buscó el seminario, eh, y humildemente nosotros lo que les propusimos son experiencias de abordaje, no es una verdad absoluta, por supuesto, no es la manera que todos tienen que seguir, pero sí es la manera que a nosotros nos hace bien vivir y ser investigación desde este lugar, con las lecturas, pocas, muchas, que tenemos y que las ponemos en juego y las ponemos en consideración de ustedes para que también las utilicen, ¿no? Así que bueno, ese es un poco, no sé, Pancho, si querés agregar algo más, pero ese es un poco lo que la reconstrucción que puedo hacer yo de las clases. Gracias, Jonathan. Gracias a todos por estar acá. También yo estoy desde el celo, así que no los puedo ver. Cualquier cosa me avisan y me señalan o escriben en el chat. Bueno, la idea sería ahora pensar en un segundo momento. Como decía Jonathan, este también es un seminario optativo dentro de la propuesta del doctorado y como nosotros le decíamos, es bastante experimental respecto de mostrar estas líneas de exploración. Y pensamos un ejercicio inicial para que hagan ustedes en este seminario, que era, ¿no?, esto de recortar una categoría, pensar en alguna de las categorías trabajadas, ¿no?, en términos de alguna idea, de alguna noción de la realidad, que enunciarla de esa manera nos permita ver o identificar algún proceso vital a partir de ello, y, y que escriban unas narrativas. Yo estaba mirando acá mientras la que me mandó Emiliano, también, no sé si Emiliano está, si querés contar, iniciar el diálogo. Yo quería un poco esto, escucharlos y ver si escucharles y ver si podíamos también componer algo de lo que también venimos trabajando en el equipo en relación a lo autobiográfico o a lo biográfico, que son una serie de paradojas
que me gustaría ir narrando o entretejiendo con ustedes a medida que van presentando. Así que, si les parece, podemos abrir primero el micrófono para que nos cuenten, bueno, cómo estas resonancias con el seminario, con la escritura, con este ejercicio, y ahí vamos conversando también. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Hola, Emi. Yo también estoy con el celu, así que veo algunas personas nomás. No sé, Jonathan, Fran, si quieren que arranque. dale. Dale. Bueno, yo hice un intento, un ejercicio que buscó, digo, en términos de los conceptos o de estas ideas fuerza, eh, tomar algunas y también algo de las imágenes. Quise que las ventanas sean parte. Que algo de la arquitectura circule, también lo autobiográfico y jugar con esa escena de intimidad que también Luis traía a la conversación. Y por otra parte, algo que no sé si hablamos en este seminario, pero sí recuerdo de la primera clínica con respecto a qué pasa con la ficción y la verdad en lo Ujú. biográfico, en lo autobiográfico. Entonces quise Sí. poner como en conversación todo eso. Así que si les parece, arranco la lectura. Dale, dale, dale. Dice así: ese día me había despertado sintiendo sobrevivir. No era menor la sensación, la de sobrevivir, siendo que en el sueño me escondía debajo del escritorio mientras seres extraterrestres ingresaban violentamente a mi escuela primaria. Me escondí en el aula donde mi papá era maestro. Era un grado de los grandes. Yo tenía apenas 8 años y mi aula se encontraba en el otro sector del edificio. Sí, yo estudiaba en la escuela donde mi padre trabajaba y viceversa. En mi sueño elegí esconderme allí, en un sexto grado donde él seguramente podía estar cerca, a mano. Sabía del residuo diurno para aquella pesadilla. En televisión, los reptiles utilizaban piel humana para camuflarse entre la gente. ¿Cómo no soñar algo de eso? Pero también tenía la absoluta conciencia que ir a la escuela era para mí un riesgo, una exposición con olor a recreo, una fragilidad entre baldosas asomando en un arco de fútbol. En el mismo edificio estaban mi padre y mi hermano, uno con su guardapolvo y su tiza y otro con su propio pupitre. Sin embargo, aún con ellos cerca, cada día me sentía sobrevivir. Los temas de conversación eran escasos. A mí me gustaban las cosas que brillan. Y eso era más de figuritas de ellas que de ellos. Lo digo así porque me sentía en el medio del elástico, en el aire del salto a la soga, en un pequeño hoyo que en la tierra se presentaba para la posición de la canica o la bolita. ¿Dónde ubicarse cuando no se encuentra un lugar? Quizá me sentía un poco el extraterrestre forzando la voz humana y al mismo tiempo el niño que se escondía de la violencia debajo de una tabla. Se me, se me desarman las palabras. No sé muy bien cómo se describe que una persona de 8 años no encuentre sitio, que no se halle en los cuentos ni se escuche mencionado en los relatos oficiales del discurso de la efeméride de turno. Recuerdo, sí, recuerdo el esfuerzo, el intento, la búsqueda y el ruego. Ir a las clases de fútbol, de tenis, de natación y de judo. Jugar con la voz a encontrar sus tonos graves y forzar mi mentón para trazarle un hoyuelo que no iba a tener porque no se configura apretando la piel. Como, como otras cosas que no son a fuerza, como estas, las que buscaba sin encontrar. Un día de esos, de los de perderse, esos en los que andaba desprevenido sin tanta fuerza ni simulación, encontré mi espada y mi capa.
Supe de algo que se volvería flujo, movimiento, impulso, pulso. Un día, un día me encontré haciéndolo. No sé cuál fue el disparador, ni la causa, ni el bautismo, si es que lo hubo, pero me lancé a un cuaderno. Salté con una virome vuelta varita y no me detuve. Fue el mismo año del sueño con invasores de otros mundos, el mismo año de los torpes y torpes tomas de judo, cuando me sentí amenazado por un nosotros que me empujaba al borde de los sellos. Allí, en ese cuaderno, allí escribí. Surgieron palabras que rodaban como pelota, aciertos como goles, se plasmaban heridas como aquel foul de la cancha. Las letras se dejaban salir y me buscaban y yo disfrutaba de perderme. Rimaban solas, eran sonantes y asonantes. Podía estar con ellas a resguardo del margen azul y expuesto cuando quisiera en tapa blanda. Yo estaba ahí diciéndome. A mis 12 años ya había cambiado de escuela. Algo se había vuelto amigable. El cuaderno estaba lleno de poemas y estaba por comenzar uno nuevo. 12 años. Tenía amigos en la plaza y en la cuadra, también en el aula. En esta escuela nueva llevaba 3 años casi y papá no trabajaba ahí, mi hermano en quinto grado jugaba juegos de niño y yo me quería grande. Disfrutaba crear collages, armar instrumentos, cantar en el coro y actuar en los actos. La escuelita de fútbol me había entrenado lo suficiente para probar educación física y bailar lentos con brazos extendidos era el nuevo deporte entre hechicitos y confetis. Me gustaba el riesgo de treparme a los árboles y a los techos. Ya no me escondía, aunque sabía que algunas veces el mundo volvería a invitarme a hacerlo. Pero séptimo grado es así, de transpirar, de saltar, de ser el grande del patio. Mis amigos se reunían a ver fotos de mujeres desnudas y yo me rehusaba al evento de masturbación colectiva. Llegó el último día de clases. Mi mejor amigo de repente tuvo ojos azules. Los había traído consigo siempre, pero recién lo notaba. Era alto, imprevistamente, como si hubiese crecido ante mis ojos. Estábamos, recuerdo, sentados en su cama. El sol entraba por la ventana de su cuarto. Había terminado la escuela primaria, nunca había visto su boca, y eso que habíamos pasado muchas noches hablando en pijamadas. Recuerdo ese silencio mientras ambos mirábamos la puerta. El más pequeño de nuestros dedos se tocaron y allí quedaron. Parecía que ninguno iba a hablar, y no hablamos. Cuando nos miramos, sonreímos y nos abrazamos. Nos dimos un beso, de esos que son posibles a los 12 años, de esos que copian películas, pero apenas son líneas de tinta china en papel granulado. La sutileza del beso fue enorme. Chau, le dije, y nos vemos, dale, me dijo, y vendría el verano. Bueno, esto último que les cuento no pasó. Lo del beso, digo, pero lo escribí. Es mío ese recuerdo escrito entre poemas. Allí están sus azules y sus labios de tinta entreverados con versos otros. Las hojas siguieron siendo el territorio de mis aventuras, las que describía tras vivirlas, las que inventaba cuando quería, sí. Sigo teniendo la espada con filo, la capa que vuela y la varita que convierte las letras en palabras y las palabras en cosas. Dibujo ventanas altas de arquitecturas foráneas cuando lo íntimo se resguarda en algún rincón. Trazo ventanales sin ladrillos para exponer el pecho este cargado de canas, de ajites, de lágrimas y carcajadas cuando así lo preciso, porque soy esto, escritura.
Grande, Emiliano. Lo vi. No se puede decir mucho más después de eso. Gracias, Interpretación Emi. también. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación al ejercicio que me hizo bien. Yo quiero, Se quiero leer nota. quiero leer tu tesis, porque si el fragmento de 5 minutos fue eso, la tesis lo que ser. Gracias, Muy, gracias, Jonathan. muy interesante y muy estimulante también para todos el escucharte, yo creo, Emiliano, porque poco las insistencias que yo quería hablar de la investigación autobiográfica, que hasta ahora la sigo dejando ahí en suspensión, tienen que ver primero con cuestionar esta idea siempre de la escritura como representación, ¿no? Y pensar que la escritura es en sí investigación, ¿no? Y que no está representando algo. Y bueno, eso ya se ve en cómo tu escritura ya es una investigación autobiográfica, ¿no? Porque creo que tiene que ver con estas paradojas a las cuales me voy a referir, y además porque tiene que ver también con poder componer las condiciones de posibilidad para que estas historias puedan ser narradas, ¿no? Y ahí también si fueron acompañando algo del trabajo que hace Daniel Suárez, ¿no? En relación a la documentación narrativa, me parece una metodología, ¿no? Interesante para pensar también en términos de debates teóricos y epistemológicos, pero de pensar cómo nuestra investigación no solamente está en lo que escribimos, sino en la circulación de esos relatos, la creación de las condiciones de posibilidad, los ambientes narrativos que llamamos nosotros. Mientras te escuchaba me acordaba de Facundo Sase, no sé si lo conoces, si lo conocen. Facu Sase es un teórico queer argentino, quizás el que más trabaja dentro del campo académico de las letras, y tiene también un artículo muy bueno que se llama Mi primer beso, y habla de la invisibilidad, ¿no? De los besos gays, homosexuales, en fin, habla de una película que él había visto de cuando era chico y que no había podido reconocer justamente esa imagen por esta no existencia, por esa la ausencia, ¿no? de ese régimen de visibilidad. Y construye a partir de ahí también una indagación autobiográfica, ¿no? Que justamente pone el eje en una de las paradojas, ya digo, la primera, que la investigación autobiográfica, más que contar quién somos, tiene que ver, ¿no? Con reflexionar respecto de la autorreflexividad, de qué hacemos con aquello que somos. Y me parece que ahí hay también escondido, ¿no? O está escondido otra de las paradojas que tiene que ver con la enunciación que tiene la investigación autobiográfica, en la cual implica una enorme renuncia, ¿no? Esto lo decimos teóricamente todo el tiempo, pero también después cuando trabajamos, ¿no? Metodológicamente con la autobiografía, muchas veces también insistimos en esa condición de omnipresencia, ¿no? O esa condición explicativa que debería tener el discurso científico racional. Y ahí perdemos, ¿no? De vista esta posición que construye la autorreflexividad, que tiene que ver con no distinguirse de ningún sujeto, ¿no? que enuncia. Bueno, me parece que ahí son muy claras, y la otra paradoja a la cual quería referir, y por ahí podemos ir por eso entramando los relatos y pensar en relación a ello, tiene que ver con los ambientes narrativos, con que uno narra una vida, pero en narrar esa vida o esa autobiografía, ¿no? O esa autorreflexividad en relación a la autobiografía, tiene que ver con reconocer no solamente un tiempo en la cronología, sino también un espacio, un ambiente en donde pueda ser escuchada esa historia narrada. Y bueno, me parece que tu gesto, tu trabajo, no más allá del recorte y la escritura y hacer este viaje no temporal, biográfico, tiene que ver con pensar esto en términos de investigación y también de investigación educativa, ¿no? En el amplio proceso de la educación. Y ahí sí, tal cual, coincido con Johnny, que si ya con estas 5 hojas, ¿no? Como usar toda esa experticia tuya, ¿no? También de las artes escénicas, ¿no? Del teatro para pensar la escritura, no solo la escritura como una culminación de un proceso, sino como un producto, ¿no? Sino como todo ese proceso de investigación, insisto, y que nos lleva a también poner en juego, ¿no? la representación del mundo, que en definitiva también es poner en juego la normatividad, lo que aceptamos como normal y tal. Fran, Em, sí, aprovechando esto que vos decías de que y después vamos a compartir el resto,
tomando esto de que en realidad la escritura en sí misma es investigación, es la misma, es investigación, ¿sí? No es un recurso para, sino que es una investigación. Yo le quiero preguntar a Emiliano si pudiéramos hacer un ejercicio metodológico sobre justamente ese proceso de investigación que acabas de compartir. Si pudieras dar cuenta de algunas microdecisiones que tomaste a la hora de la construcción de este relato. Pienso, te tiro un par de centros, pero vos abrí la respuesta. Digo, ¿hasta dónde la ficción, o sea, cómo aparece la ficción en ese relato? Es decir, ¿cuándo decidiste, en qué momento del relato vos jugás con entendiendo que todo relato es ficcional también, ¿no? Digamos, la reconstrucción es ficción también. Pero digo, ¿cuándo vos podés palpar, decir, porque en un momento vos en el relato decís, aclarás, esto no pasó. Si vos tuviste la decisión de decir, no, en el relato yo voy a aclarar que esto no pasó. Porque tranquilamente vos podrías haberlo puesto a dialogar esa construcción y no tener que aclarar nada porque quedaba en el plano de lo íntimo. Entonces, nada, digo, esas microdecisiones, ¿por qué fuiste a esa marca biográfica? Y si se puede, digamos, si en términos metodológicos estoy hablando, ¿no? Eh, ¿Y qué del seminario quizá te movió para poder, digo, si tuvieras que ponerle un fundamento de decir, bueno, digo, cuando uno hace una investigación tiene esas microdecisiones, ¿no? Decir, bueno, hasta dónde cuento, hasta dónde narro, hasta dónde pregunto, hasta dónde eh, abro esa intimidad, hasta dónde abro esa ventana o no, cuándo empieza a jugar a un registro más proyectivo o ficcional, o si todo es ficción. Bueno, me preguntaba sobre esas microdecisiones que uno va tomando en la medida que va construyendo esa experiencia de investigación en forma de relato. No sé si se entiende la pregunta. Creo que sí, Ah, o puedo y intentar si una no, respuesta. vamos por ahí, después de última te pregunto. Pero no, a mí hubo dos cuestiones. Una que fue una respuesta tuya, Jonathan, porque yo tengo un relato o una imagen como punto de partida para, para lo que quiero que sea mi proyecto de tesis, que es una escena escolar de mi segundo grado. Y, y yo te pregunté si profundizábamos en algo de lo que veníamos indagando o nos metíamos en otro sitio y vos medio que nos invitaste a otros fotogramas. Entonces me puse a jugar con la imagen. Ah, la gata o gato, qué lindor. Me puse a jugar a buscar con la imagen de las ventanas. A mí eso me había quedado muy como afectado. Y entonces me acordé de un sueño, y me acordé de un sueño real, que fue el sueño viendo Ve Invasión Extraterrestre a mis 8 años, que yo soñé que por la ventana del aula entraban los extraterrestres. Entonces, y me puse a escribir desde ahí, no sabía dónde iba en realidad. Quería describir esa escena, y escribiendo la escena, recuperando un sueño real que tuve a los 8, hasta me di cuenta que yo me estaba escondiendo en el aula donde mi viejo era profe. Nunca había pensado en eso. Entonces, digo, hubo algo, por un lado, que el mismo meterme en esa imagen, empezar a escribir en torno a ese hecho mío autobiográfico real, concreto, me empezó a traer como algunas reflexiones que nunca había tenido. Eso por un lado, ¿no? Y después, cuando salto a los 12 años y me aparece algo del deseo y me acuerdo del encuentro de verdad con el cuerpo de ese compañero, donde yo empezaba a darme cuenta que lo estaba mirando con otros ojos, a mi amigo de hacía años y de plaza y de fútbol y tal. Y de repente pensé el beso que no existió. Ahora, me encanta tu pregunta para la cual no tengo respuesta de por qué contar que no existió, porque me doy cuenta que contar que no existió también es dejar ver algo de lo íntimo, porque Tal estoy cual, exponiendo que algo de eso que yo hubiese deseado que pase, ¿sabes qué? No me pasó. Entonces, tal cual. no sé, más que un giro narrativo de escritura,
también es una ventana que deja ver algo, me parece. Me estoy dando cuenta ahora escuchándote a vos con la pregunta, ¿no? Y Bien, también, perdón, última cosa, Jonathan, que me di cuenta escribiendo esto, que un poco a mí escribir me salvó. O sea, que un poco crear otros sitios o crear otros personajes o permitirme poner en la hoja algo de mi mirada sensible sobre el mundo, de verdad fue mi varita, mi capa y mi espada. Creo que fue como algo que me rescató de lo hostil que a veces era el mundo. Entonces, también lo encontré escribiéndolo. Entonces, me parece que hay algo un poco metacognitivo, metareflexivo, meta 4, donde uno generando la escritura también van apareciendo las preguntas, me parece, no sé. buenísimo a mí, buenísimo. Bueno, no, ese es el ejercicio un poco que está bueno hacer, decir, bueno, la producción en sí misma tiene sentido y es potente en términos de investigación, pero también el metaanálisis que podamos hacer de lo que vamos produciendo también está bueno para encontrar también aquellos fundamentos que hay detrás del trabajo con las biografías y con el pasaje de lo bioto a lo auto, ¿no? Así que bueno, genial, Emi, gracias. Gracias por tu prosa. Gracias, Fran, Eh, gracias, Jonathan. Fran, ¿vos querías decir algo? Si no, habilitamos a alguno más que quiera contar, que quiera narrar. ¿Puedo? Primero una cosa, Emiliano, ¿te acordás que hablábamos de prácticas restaurativas y la cuestión de la acción como cura y qué sé yo? Bueno, es eso, es esa misma categoría, si no me equivoco. Mientras Bueno, hablaba pensaba en vos, Sergio, quiero que sepas. ¿eh? ¿Qué? Que mientras hablaba pensaba en vos. Dije, es lo que venimos charlando con Raúl y Sergio. Sí. Bueno. A diferencia de Emiliano, yo soy más concreto con las cosas. Me gusta la prosa de Emiliano porque es altamente poética, te lleva muchas imágenes todas juntas. Yo soy más conciso, soy más analítico. Así que es un esfuerzo para mí sobrehumano, no sobreanalizar las cuestiones. En ese punto, lo que escribí le puse el título Micropolíticas, marcas y afectaciones. Tomé algo de Desprez que decía, tener un cuerpo es aprender a ser afectado, la emoción no es solo lo que se siente, es lo que hace sentir. Y así empieza. Es bastante cortita. Jueves 25 de abril de 2013, 21 a 30 horas. En un salón de fiesta del sur del conurbano bonaerense festejábamos los 2 años de mi sobrina. La familia y amigos estaban ahí claramente, yo revestía solo el carácter de familia, pero mi madre, mi padre, mi hermano y mi sobrina eran lo importante. Eso y un llamado de la directora provincial de gestión educativa que blindó eh, el pleno disfrute, o sea, lo evitó. Ese día por la tarde, dos de mis 5 inspectores de nivel secundario habían presentado una denuncia por violencia laboral en mi contra. La propuesta impulsada por la jefatura regional de que hagan sede en una escuela de su área de supervisión les pareció una medida arbitraria y hostil, a pesar de que yo, como jefe distrital, había redactado el comunicado de manera tal que la directiva regional pudiera neutralizarse. Estas dos inspectoras, compañeras de años de recorrido juntos, en lugar de hablar conmigo, se decidieron por la denuncia. Me sentí traicionado. El llamado de esa noche de fiesta era para terminar de consensuar la estrategia de respuesta y mi accionar posterior. Digamos que me obligué a sobreactuar el personaje de hijo, hermano y tío presente, pero sin permitirme el goce de compartir enteramente esos momentos.
La traición había sido orquestada por un tercer inspector, que más tarde, con el cambio de gestión provincial, ocupó mi puesto y desplegó estrategias similares para conducir al distrito y luego a la región. Como quedó demostrado después de ásperas conversaciones con las denunciantes, no existía motivo alguno por la denuncia. Su libertad de elección de sede y autonomía, gracias a la redacción del comunicado, quedaban siempre protegidas. A fin de ese año me extirpan un tumor y empiezo la quimio. Familia, pareja y amigos estuvieron conmigo. Es hasta ahí, creo que era cortita. Ahí, Bueno, si hablamos de, si retomamos la cuestión de las decisiones, ahí decidí no decir mucho y no analizar mucho. Dejar que el que me escuche o el que me lea entienda lo que quiera entender. bueno, gracias Sergio también por la potencia y lo movilizante del relato. Yo pensaba también en lo que había trabajado mi clase a partir de este gesto que propone Vittorio Campo, ¿no? De escribir como para reapropiarse, ¿no? Y reescribir reapropiándose de las violencias que uno recibe. Y si recuerdan, o sea, un poco la clase, yo quería hacer como una enunciación de cómo esa estrategia. Perdón, Pancho, en eso pensaba cuando lo escribía. Por eso dije, hay muchas cosas que no dije. Las dejé ahí como para que alguien más las pudiera reponer. Me encanta, sí. Y no, y pensaban también en cómo o sea que la investigación autobiográfica no está en el texto, ¿no? Queda claro y en esta lectura, por eso la importancia de leernos, de escucharnos, ¿no? De preguntarnos sobre las microdecisiones, pero también podríamos usar otras categorías, incluso desde los autores que estuvimos trabajando en el seminario para poder analizar esto, ¿no? En términos de afectaciones, como vos empezaste también, Sergio, ¿no? Hablando de desprestes también y diferenciar, pero está claro esto de que la investigación no está en el texto, sino en la experiencia de narrar ese texto, ¿no? De escuchar ese texto, de conversar con ese texto, de socializar también en ese texto. Y cuando yo hablaba de esas paradojas, ¿no? De pensar que la investigación autobiográfica no se concentra en individuos, se concentra en un ambiente narrativo, me refiero justamente a esa significación que se constituye, ¿no? Porque también uno escribe su investigación, cada una de sus tesis va a estar enhebrada entre sí, porque forman parte, ¿no? De un programa también doctoral que se está conversando a sí mismo también, se están definiendo líneas de investigación de cómo pensar lo autobiográfico. Por eso también la propuesta de este seminario era que cada uno tuvo una clase para también mostrar, no sé si divergencias, pero sí diferentes sí, insistencias para reflexionar respecto del autobiográfico. Así que queda abierta también ahí la palabra para pensar también otros modos de intervención, también otros modos posibles. ¿Qué quiero decir? Que también ahora podemos volver al texto de Emiliano y pensar también a partir de tu narrativa, Sergio. Muchas gracias. Muy potente también. Nos dejaste helados con el final. Y es lo que pasa cuando las cosas pasan, ¿no? Sí, con esa... no, no digo nada. Bueno, escucho que quieras continuar o intervenir. También podemos intervenir no linealmente. Si alguno quiere, John y yo no estamos autorizando la voz de nadie, estamos acompañando acá también las lecturas y digo esto para quien quisiera, quizás alguien no quiere compartir su texto, pero sí conversar sobre el texto de algún compañero, compañera. Perdón, yo comparto mi texto. En función de un trabajo que estoy haciendo, estoy terminando, que, bueno, pues yo me preguntaba, bueno, hacer una nueva narrativa o compartir la que ya estoy terminando y puliendo, porque justamente para vos estoy trabajando con el texto de Judith Butler, el primer capítulo de Cuerpos que Importan, y a mí eso me llevó a digo, a empezar a meterme, digamos, fue un trabajo muy psicoanalítico, ¿no? De empezar a trabajar un montón de cosas que
yo quizás nunca dije, que nunca puse en palabras, y la escritura justamente me sirvió para eso, ¿no? Para empezar a decir lo que quizás no me animaba a decir, ¿no? Bueno, directamente lo leo a ver si puedo, porque me afecta, me afecta todavía mucho. Así que, bueno, ahí se los comparto. Mi cuerpo. ¿Qué reconoce mi cuerpo? Su territorio, su conquista, su aridez, su fertilidad, su compañía, su prisión, su emancipación, su dualidad, su juventud, su envejecimiento. ¿Desde cuándo es cuerpo? Desde que fue niño y llegó a ser adulto, desde la materia y la forma, desde la potencia al acto, desde el devenir paciente tejido de palabras, inaugurando historias, desde que fue tocado y sorprendido, desde que aprendió a ser solícito a las reglas de la camaradería. ¿Quién reconoce mi cuerpo? ¿Alguna vez fue nombrado? ¿Fue exaltado, reverenciado? ¿Quién le dio nombre? ¿Cuáles son los cuerpos que hicieron que mi cuerpo sea cuerpo? El cuerpo, su cuerpo, mi cuerpo, cuerpos que van, que pasan, que no están, que estuvieron, que siempre estarán, cuerpos que dejaron marcas, cuerpos que se fueron, cuerpos que llevo conmigo. Mi cuerpo, sintiente, afectado, afectante, que luce y desluce, que titila en la oscuridad, que llora y lloraba creciendo, reconociéndose. Mi cuerpo es montaña y es mar, es surco y es arado, es cielo en densas nubes y en destellantes luceros, es arco y es línea, es zigzagueo y es onda. Mi cuerpo, densidad fugaz sin tiempo, eternidad y corrupción en el mismo fragmento. El cuerpo, mi cuerpo junto a otros, cuerpos que pasaron en el anonimato, cuerpos que hicieron finca parcelando mi naturaleza desbocada, que alambraron mi horizonte, que me enseñaron a vivir en el silencio. Mi cuerpo aprendiente, cuerpo que es infierno y es jardín de las delicias, cuerpo desde mi niñez herido, vituperado, silenciado, mi cuerpo, mi identidad corporizada. Fue territorio inexplorado, fue temor, fue prohibición de placeres, fue contra natura, fue placeres entre iguales, fue punta de lanza en los mandatos familiares para exorcizar esos placeres. Temidos, negados, saboteados, reprimidos, escondidos, fueron coitos furtivos, desconocidos. ¿Qué fue de ese cuerpo sometido? Fue colonizado, negado, disciplinado. Mi cuerpo fue placer para otros, enmudecido, no dicho, ignorado, silenciado. Fue culpa, fue mordaza, fue placer flagrante, fue mortaja. En mi cabeza fue confusión, fue noche, fue verdad, fue natura. También fue sombra, fue oscuridad. Sin darme cuenta fui complicidad, fui mirada, fui guiño, fui placer consensuado, pero también engaños y sometimiento. ¿Qué fue de ese cuerpo niño? Fue denigrado, desplumado, corrompido, desintegrado, emigrado, desterritorializado, no nombrado, avergonzado, deslucido. Fue lo que ya no será, pero es. Niño que todavía está y estará, que, que pudo mirarse a sí mismo sonrojado, distorsionado, refractado, fragmentado, desbarajustado, incómodo, no habitado, afectado. ¿Por quién? ¿Por quiénes? ¿Por qué? Por mí mismo. Fui inhóspito, deshabitado, repitiendo actos receptivos, doblegados, performáticos, sostenidos, anidados, compungidos. Así aprendí. Solipsismo atormentado por binarios imperativos. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Soy enigma, soy equívoco, soy amado, soy querido, soy desazón, soy rareza en burdos trazos en mi cabeza, confundida por lo no dicho, por las palabras silenciadas, enterradas, enmudecidas. Pero también fui laurel en el Olimpo, al otro lado de lo inhabitado. Fui testigo, fui casto, fui oblativo. Escuché palabras que tejieron discursos altivos. Decían, no hay lugar para vos, pero Dios te ama.
Esas voces fueron desolación institucionalizada, sistematizada, hipócrita, desencajada, anudada, arrugada, apretada, asfixiada. Fue penumbra, fue disfraz, fue cierre de procesos teologizantes, mesiánicos, acomodados, edulcorados, pronunciados en largos himnos monacales, fue letargo, fue final del éxtasis teresiano, fue silencio benedictino, mientras en el devenir del fue, era y fui, el sol cacinante en las yungas jujeñas acompañaba mis mutaciones corporales. Su luz refractaba conductas poco colonizadas, mis juegos poco ortodoxos, mi mirada patriarcal, cosificante, persecutoria, me condenaba. Pero era exclusión, porque era exclusión, tierra yerma, cuerpo y pensamiento vapuleados, divididos dualísticamente comprometidos, siendo el afuera y el adentro concebidos, distanciados, separados. Cartografía cotidiana en pies descalzos recorrida a la hora de la siesta. El adentro titubeante, fresco, claro de algarrobos, donde se gestaba el sosiego, pero también el sabor de lo prohibido. Allí conocí los primeros cuerpos, engañado, seducido, habitado. Oscurantismo eran esos tiempos dionisíacos. Necesidad de mutar hacia lo apolíneo. Fue realidad consciente, fue mesura, fue medida plagada de imperativos kantianos, revisionismo psicoanalítico, fue frescura, fue pavor, fue soltar, fue reconstrucción, fue cobijo, en algún momento fue caricia. Fui actante de mi propia historia, vista en fragmentos inconexos, disipados, olvidados. En esa selección inconsciente del relato retaseado, elegí dejar en el olvido episodios casi enmudecidos. Pero en esas piezas del ensamble, aún candentes, estaban partes del enigma. ¿Qué estratégicos fragmentos esconden pistas subterráneas que inauguran tramas? Son las huellas que me llevan a la sombra de los algarrobos al final del patio en la casa de mi abuela, encastrando piezas, algunas vivas y germinales, otras imaginarias e inventadas, ideando formas, balbuceando conectores que amalgaman personajes y fragmentos. Fue necesario desterritorializar ese espacio que habito, este espacio que habito, liberar las marcas que aún conviven en mi cuerpo, que anudan cadenas, que aún me subyugan al Hades del infierno, al sótano oscuro de las primeras catacumbas. Ahí está la génesis de esta identidad que elijo. Necesito alzar el vuelo, no rasante como el búho de Minerva, sino alto como el cóndor que me lleva hacia los Andes. Para arribar fue necesario reconocer lo hecho conmigo, lo que hice con lo que hicieron conmigo, según la fórmula sartreana. Las afectancias de la afuera dejaron marcas en la construcción de esta subjetividad donde habita mi cuerpo. Y ahí terminé. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias. Rítmico, abundante, Sí. poderoso, rebelde. Qué lindo, gracias. No pensaba también en vos, bueno, hacías la conexión con el texto de Butler, ¿no? De cuerpos que importan, que a mí me parece a mí una lectura hermosa por los aportes que hace ese texto, pero además por la posibilidad de reescritura, ¿no? Butler tiene como una recursividad que no es que como que se discute, sino que muestra los límites de su propio discurso. Ella escribió primero un libro que se llama Género en Disputa, ¿no? Que hablaba de esta condición constructivista del género, además en relación a la materia, ¿no? Y después ella termina, ¿no? discutiendo, y que fue un poco lo que yo había traído en la clase, esta idea del cuerpo que importa, y mostrando cuáles son los límites del discurso y en definitiva cuáles son los límites también del discurso individual, racional, del discurso humano, ¿no? Y creo que también tu escritura hace la otra reescritura que también trae Butler, que tiene que ver con, bueno, nombrar el cuerpo, pero nombrar el cuerpo para construir una teoría política a partir del cuerpo, ¿no? Y ahí está esa
esa condición viva, pero esa condición también de reescritura, ¿no? De volverse a escribir, ¿no? Nosotros vieron que lo que trabaja también María Marta en un seminario respecto del neomaterialismo. Butler es una autora que de alguna manera abre la puerta, ¿no? Esa para pensar la autorreflexividad en la investigación, para pensar en la racionalidad más allá de la condición humana, así la individualidad humana, quiero decir, pero también esta posibilidad de reescribir. Quiero decir que también está toda esa potencia poética que vos traés, Raúl, también es una potencia filosófica en términos de lo que dice Butler. Y quizás también si querés, no es porque la necesites tampoco, pero hay un texto muy lindo que se llama Vidas Precarias, quizás lo conozcas también de Judith Butler, que un poco completa esa trilogía. Y quizás entre esas tres lecturas, ¿no? Generan disputa, cuerpos que importan y vidas precarias. Vidas precarias ella termina hablando, ¿no? De cómo eh, los límites, ¿no? De estos discursos, el cuerpo que importa, el cuerpo que somos, eh, nos permite convivir, ¿no? Y nos permite también salirnos de ese lugar de patriarcal en el cual se ha vivido la idea de sociedad, en el cual pareciera que cada uno puede elegir con quién vivir, y bueno, Butler explica que no es así, que no podemos elegir con quién vivir, aunque sí cómo, y bueno, trabaja todas esas reflexiones a partir de pensar la precariedad del cuerpo y cómo nuestra vida es precaria precisamente por lo corporal. Eh, no sé, por ahí me fui a la especificidad de Butler, pero quería volver a ese ejercicio y pensaba cómo en lo que vos ibas narrando se ponía en juego la reescritura a partir del cuerpo que también nos propone Butler si uno ve su obra. Claro, pero además a mí me permitió pensar, vamos a ver, los que tenemos una fuerte tradición cristiana, católica, es como que el cuerpo fue, digamos, desdibujado de nuestro entorno, ¿no? Digamos, el cuerpo es malo, el cuerpo es sede de las pasiones, desde lo platónico, el cuerpo, hay que mitigar las pasiones del cuerpo, bla, 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 ¿no? Entonces es como cómo restituirla, pues, porque somos cuerpo, ¿no? Entonces digo, a mí todo este tiempo me llevó a pensar en eso, ¿no? Y cómo el cuerpo además es marca, ¿no? El cuerpo es archivo, el cuerpo es, acá está toda mi historia en mi cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando que uno también comienza a escribir y a ponerle nombres quizás a eso que digamos, fue ese proceso de construcción y reconstrucción y conquista también del cuerpo, porque, digo, no todos hemos estado amigados con el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, hay como cuestiones ahí interesantes, ¿no? Y ya te digo, para mí fue como un proceso así como muy, muy de análisis digo, y a mí me parece bárbaro eso, ¿no? Que la escritura pueda poner en palabras lo que no está dicho, ¿no? Todavía, o cómo empieza a decirse a partir de de lo que me sucedió, digamos, de mi propia biografía, ¿no? Raúl, tengo dos preguntas. Eh, Sí. yo por ahí siempre, no siempre, pero me gusta pensarlo en términos del trabajo con, con la producción, ¿no? Dos Ujú. preguntas. La primera, ¿cómo fue el proceso de decisión de poner el punto final? Porque vos en un momento dijiste, bueno, ya está ahí. Gracias, dijiste. Bueno, el hasta ahí. ¿Qué fue lo que quizá, digo, porque siempre uno tiene que poner el punto final a algo, ¿no? Y algo se guarda y algo lo deja y lo tira a lo público, ¿no? Bueno, eso, primero, preguntarte si hubo alguna cuestión, si podemos pensar alguna cuestión de decir, bueno, hasta acá. Y lo segundo es que si vos tuvieras que hacer un ejercicio de decir, bueno, mira, tengo que hacer una investigación con Raúl Jara. Ujú. Y cómo te imaginás el espacio y el lugar para esa conversación biográfica que tendrías que hacer con vos, ¿no? Es decir, cómo podría ser, lo estoy pensando bien metodológico, ¿no? En términos del cuidado digo, vos ya te llega este relato, ya te venís trabajando con el relato y tendrías que profundizar en una conversación. ¿Cómo la soñarías? ¿Cómo la proyectarías? No sé si se entiende. Digo, tratando de hacer un juego entre la epistemia y la metodología de lo biográfico, ¿no? Es decir, bueno, tengo este relato y esta vida. ¿Cómo la encaro en términos
de postura del investigador que tiene que trabajar con y desde ese relato. Ujú. Bueno, en principio la decisión fue porque hasta ahí llegué con la escritura, digamos, no, no es que fue una decisión, porque además no quise ahondar, digamos, es como que, bueno, hasta acá estoy preparado a abrir, a mostrar intimidad, ¿no? En este primer trabajo, en esta primera aproximación, llego hasta acá, ¿no? Y hasta acá se los comparto, ¿no? Como decía Emiliano recién, ¿no? Hasta acá les abro la ventana. Eh, Pero todavía, está bueno eso, Raúl, porque nos pasa cuando trabajamos con otros, ¿no? Digo, sí, el respeto, porque nos puede pasar, de hecho nos pasa, que frente a alguna pregunta, frente a alguna cosa, decís, hasta acá. Entonces, el cuidado y el respeto por ese hasta acá, está buenísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, porque hasta acá es donde nosotros podemos trabajar, podemos, digamos, profundizar, porque lo otro queda en la reserva del participante, digamos, del coautor de nuestra investigación, y está bueno pensarlo así también. porque a mí me parece, Jonathan, que además hasta ahí estoy preparado a responder todo lo que me preguntes, ¿no? Digamos, todavía no procesé todo lo que viene después, ¿no? Que quizás sea parte del proceso, pero digo, hasta acá te lo puedo compartir. De acá ya todavía está oscuro, ¿no? No sé qué puede haber. Déjame que lo primero lo vea yo y te diga si te lo puedo compartir, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, digamos, también desde lo metodológico, esto que vos planteabas, ¿no? Entre lo metodológico y lo epistemológico, eh, yo me sueño, digamos, a mí me gustaría, digo, que suceda eso, ¿no? Pero digo, pero tampoco tengo como la resistencia a que el otro pueda también ayudarme a ver qué pasa en ese abismo donde yo dejé el relato, porque, digamos, yo puse acá la puerta, cerré la puerta acá, cerré la ventana acá, pero capaz que estaría bueno que me puedas ayudar a abrirla para poder empezar a entrar en ese lugar de lo todavía oscuro, ¿no? De lo subterráneo. Depende de cómo, digamos, desde mí, yo haciéndome, digamos, esta entrevista que vos decís, yo, yo si digamos, te daría permiso, ¿no? Pero yo te iría marcando el camino, digo, ¿no? Hasta acá, todo lo que vos quieras, acá ahondamos, acá, porque digo, la cuestión de la intimidad, hoy, por ejemplo, hasta acá yo no tengo problema en compartirlo. En otro momento, quizás no, ¿no? Por los trabajos, porque los ámbitos laborales en los cuales me muevo, pero hoy no tengo problema en abrir mi intimidad y las ventanas hasta ahí, ¿no? Pero más allá, no sé, porque capaz que lo que yo pueda decir, el otro quizás no estaría como en condiciones tampoco de escucharlo, ¿no? Porque No, digo, eso seguro. Lo que yo te preguntaba era, vos investigador, sí, Claro. si te topás, vos investigador, nosotros investigadores. ¿Sí? sí, ¿Cómo podríamos, para empezar a pensarnos también en campo, ¿no? sí, Porque, no sé, estoy pensando que hay, por ejemplo, sí, una investigación, ¿no? Que sabemos, ayer charlábamos con los tutores, ¿no? Hay colegas que van a querer trabajar cuestiones vinculadas a mujeres en determinado contexto, o con determinado abuso, con determinada historia, digamos, digo, y ahí, digo, es toda vida merece ser cuidada, pero digo, hay procesos que son muy... Entonces, nosotros como investigadores, cuando trabajamos con lo biográfico, porque de hecho, digo, lo podemos decir con Pancho porque es público, digo, cuando uno trabajó en la vida de Luis, también aparecen pérdidas, aparecen cuestiones muy sensibles. Entonces, el ejercicio es que también con nuestro propio relato nos ayuda a pensarnos a nosotros investigadores, cómo obraríamos si nos toca trabajar con vidas que están transitando algunas cuestiones similares, para poner de vuelta esto del cuidado, ¿no? Y del cuidado y el respeto hasta dónde preguntar, hasta dónde ir en la conversación, hasta dónde profundizar, hasta dónde oxigenar la conversación. Eh, Nada, me parece que está buenísimo usar esos registros para pensarnos en ese momento, ¿no?
Yo Sí. apelaría también, perdón que quiero interrumpir, para un poco conversar con el texto de Emiliano y esta idea no del beso o esa referencia que hacíamos del texto de Facundo Sase. Me parece que también la teoría queer, tan, también un aporte tan sólido para la investigación autobiográfica, ¿no? Porque la gran parte de la teoría queer tiene también esa enunciación autobiográfica, pero trabaja a partir de qué es lo que no soportamos saber, ¿no? A partir del límite. Y creo que está bueno eso, de que no detenerse ahí en el límite y poder tomar ese lugar como esa pregunta de más negativa de lo que no soportamos saber, hasta dónde podemos conocer, ¿no? Y cuál es el territorio donde resistimos como ignorantes también de un saber, qué es lo que no soportamos también narrar. Parece que son preguntas que expanden y por eso iba también a estas tensiones que traía el texto de Emiliano respecto a las narrativas de no ficción o de ficción, respecto de los límites. Decinos vos, Raúl, el cierre de tu intervención, porque si no te la... No, como vi que Emiliano tenía la mano levantada. eh, Ah, yo no lo puedo ver. sí, no sé, ¿qué querías decir? No, muy cortito, pero tiene que ver con que nos escucho y pienso en algo de la biografía del doctorado también y de lo que el doctorado, evidentemente, esta propuesta lleva en su ADN, que tiene que ver con ser comunidad, con ser investigación, con ser escritura, con ir siéndolo. Y agradecerlo porque desde la primera clínica hemos estado en contacto con, no sé, por ejemplo, con Mónica, pero también Sergio, Raúl y yo hemos construido ahí un acompañamiento casi semanal con respecto a las cursadas, a esto de lo que nos va pasando. Y, y creo que es parte de la biografía que vamos también escribiendo mientras cursamos de clínica en clínica y quería agradecerlo y Raúl decirte que me conmovió y hemos tomado varios cafés ya con Sergio y Raúl y ver esas conversaciones, cómo se han ido convirtiendo en palabra escrita, pues fue un ejercicio muy grato para mí escucharles. Pero sobre todo poner en valor esto de la biografía del doctorado que se va construyendo entre todas y todos y en comunidad y agradecerlo fuerte. Sí. Bueno, yo no me acuerdo lo que tenía que, que decir, pero bueno. Bueno, sí, entiendo, Jonathan, lo que vos estás diciendo. A mí me parece interesante ese marco, ¿no? O ese... A mí me vino a la cabeza la imagen del alambrado, ¿no? De hasta dónde yo pongo dónde pongo el límite, ¿no? Eh, Digo, eso es interesante también poder hablarlo con la persona que vos entrevistás, ¿no? Digo, ¿dónde está el límite, ¿no? Porque hasta acá llego y hasta acá no, y me parece a mí que eso es fundamental en una entrevista, ¿no? Sí, yo acuerdo totalmente y me quedo pensando en esto, ¿no? Eh, porque digo, ese perímetro está como abonado, trabajado, con la tierra removida, listo para plantar ahí, pero digo, como también es como, también el cuidado es el hecho de, digamos, de no saltar el alambrado, ¿no? De no entrar en otro ámbito, y eso me parece, digo, también que tiene que ver con lo que trabajás con el entrevistado, ¿no? Hasta dónde, cómo. Digo, eso me parece interesante lo que vos planteás y me deja pensando. Bueno, buenísimo, Raúl. Gracias por todo. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna más? ¿Alguna más que quiera compartir? Bueno, yo Dale, Moni. puedo. Después sale. Y después Bueno, primero yo quiero decir que estoy profundamente conmovida, profundamente agradecida con mis compañeros, porque siento que en cada instancia de encuentro me habilitan a animarme, a pensar de diferente manera, a escribir de diferente manera, quizás como
que siento que como que se va abriendo un cascarón, ¿no? Como que se va derribando a sí misma, quizás. Em, Me cuesta un poco, pero bueno, creo que estoy en camino y eso lo agradezco profundamente. Agradezco cada uno de los relatos. Bueno, yo les voy a leer lo mío. No le he puesto nombre, eh, solamente que digo, bueno, ¿cómo me llegó la herida colonial? El sufrimiento de ser mestiza, migrante, y tener que entender que hay una dominación, que debo ejercerla, como dice Silvia Rivero, y que no quiero ejercerla. A la invitación de Jonathan de construir un relato biográfico a partir de un tema, una palabra, una categoría que nos interpela, casi sin pensarlo, llega a mi mente la posibilidad de la reapropiación, del reposicionarse, del resistir. Yo soy Mónica Mireya Rojas Villena. Tengo 58 años. Nací en la localidad de Uyuni, en el departamento de Potosí, Bolivia. Hasta hace unos años nunca tuve una relación cercana con mi lugar de nacimiento. Siempre pensé que podía haber nacido en Afganistán y daba lo mismo, porque al cabo de cumplir 2 años, mis padres, mi abuelita materna, mis tíos y tías maternas se fueron a vivir a La Paz. Siempre hemos sido así. Siempre nos hemos movido en bloque. Se iba uno y se iban todos detrás. Entonces, yo me reconozco como paceña. Soy paceña en mi modo de ver la vida, soy paceña en mi humor, en la forma de relacionarme, en la forma de manejar el lenguaje, de construir oraciones. Soy paceña en mis ritualidades, en la música que llevo dentro, en cierto cosmopolitismo fruto de una ciudad que alberga miles de ciudades y miles de identidades amparadas por la maravillosa cordillera de los Andes. En fin, pienso que mi arcilla es de allí, y soy tan de allí que también soy portadora de tremendas heridas coloniales que me configuraron y que aún hoy me duelen. Soy paceña y vivía en el Alto, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esas épocas recién se estaba configurando como una zona más de la ciudad de La Paz, que por su cercanía con las comunidades rurales aymaras, vivíamos cholas, indios, mestizos. Nuestra casa estaba en un barrio que hasta el día de hoy se llama Ciudad Satélite, con aficiones arribistas, porque allí les dieron casa a maestros, oficinistas, empleados públicos, etc. Más allácito estaba Villa Victoria, Villa Adela, zona de cholos, de indígenas, de migrantes, de comerciantes, en fin, estaban allí, aunque mi mamá era maestra en una de esas escuelas. En aquellos años los servicios eran muy escasos y por estar lejos, muy lejos diría, de la ciudad, no podíamos abastecernos de todo lo que necesitábamos, como por ejemplo el pan. Entonces, la costumbre era que cada familia tenía que hacer su propio pan. Como nosotros siempre fuimos una familia extendida, en la casa de mi abuelita Esperanza se juntaban mi abuela y mis tías, mi mamá y yo, que vivíamos en otra casa, mi tío Manuel y su esposa, todos a amasar el pan. Una vez que la masa estaba hecha y leudada, nos dirigíamos a la panadería de don Roberto, que quedaba unas cuantas cuadras. Allí había mesones donde hacíamos las bolitas para luego convertirlas en pan. Solo hacíamos sarnitas, así se llama el pan, que es el pan redondo con queso rallado fresco por arriba. Una vez hechos los pancitos, vueltos a leudar en latas que había en la panadería, quedaba hornearlo. Ese era trabajo de don Roberto, que calentaba el horno a querosén a la hora de la siesta. Y como no éramos los únicos que íbamos a hacer pan a su casa, teníamos que esperar nuestro turno. A mí me gustaba ayudar a hacer el pan. Le ayudaba a mi mamá y a mi abuelita. Yo sabía aplastar las bolitas para que los panes salgan redonditos. Me entretenía, pero cuando tocaba esperar para que metan al horno, ahí ya no me dejaban que me acerque para no correr el riesgo de quemarme. Entonces, yo no tenía qué hacer, me aburría. Tendría 7, 8 años. Tenía que esperar bastante. A veces íbamos a las 3 de la tarde y salíamos a las 8 de la noche. Yo me entretenía jugando con los gatos o con el perro.
Y recuerdo bien que una vez en el patio habían unos niños de mi edad. Yo no me animaba a hablarles y fueron ellos los que se acercaron a mí. Al rato nos pusimos a corretear. Recuerdo que estaba feliz de poder jugar con alguien. Reíamos un montón, nuestras risas se escuchaban fuerte y en una de esas, uno de ellos sin querer me tiró mi pelo. Mi mamá vio eso, salió al patio y me gritó delante de los niños y me metió a la fuerza adentro. ¿Qué haces jugando con esos locallas? Ya te he dicho que no te juntes con esa gente, me dijo. Yo lloraba sin consuelo. No entendía por qué mi mamá no quería que juegue con ellos. Si no me habían hecho nada, si se habían hecho mis amigos. Cuando llegué a mi casa, me volvió a repetir, nunca más te quiero ver jugando con esos locallas. ¿Quiénes eran los locallas? Yocayas eran los hijos de los campesinos, de las cholas, de los indios, y a sus hijos a sus hijas se les decía imillas. Cuando mi mamá se enojaba conmigo, me decía, pareces una imilla, o cuando le contestaba mal, me decía, pareces una chola, por mi lenguaje. Solo me dejaba tener amigos, hijos de otros maestros, de otra gente bien. Por eso se fueron Por eso fueron muy poquitos los años que asistí a escuelas fiscales, creo que solo 3, para que no me junte con esa gente, porque yo era una niña bien y tenía que ir a un colegio de la ciudad y particular. Esas pretensiones arribistas de mi familia, como de todas las familias mestizas en esa época en La Paz, parece que no hicieron demasiada mella en mí. Siempre iba contra la corriente y tenía amigos, yocayas y millas, algunas tempranillas que eran las que tenían novios muy temprano y una que otra amiga virlocha. Y aquí estoy, tratando de sanar esas heridas, tratando de entender mi propio colonialismo interno, tratando de comprender a mi madre y mi familia, que a pesar de los años sigue pensando que todos tenemos un lugar en el mundo y que no debemos subvertirlo. Este recuerdo me acompañó y me acompaña siempre y sigue doliéndome por mí y por todos los niños y niñas que no me dejaron conocer, por todas las empleadas de la casa quienes tanto quería y no me dejaban abrazar o salir con ellas, por mi abuela, madre de mi padre, chola, quechua monolingüe, por esa familia que no conocí, por mis ancestros negados y que afloran en mi cotidiano, porque el colonialismo interno se materializa en los afectos, por mi país, por su riqueza y sus contradicciones que también son mías. Hoy me reconozco cheje, no soy blanca, no soy india, no soy mestiza, soy cheje, manchada, abigarrada. Sé perfectamente, como dice la María Galindo, que todavía hay carabelas recorriendo mis venas. Por eso, contar la propia historia es hacerme cargo de la sangre que me habita. Gracias, Moni, gracias. Usted. Gracias por la escucha mutua. Y se me viene es la frase de nada de nosotras sin nosotras, ¿no? Hay también un pensador quilombola que se llama Nego Bispo, que si vos querés, si me escribís, si no, después te puedo pasar los textos que ahora lo estoy trabajando, que está, bueno, así como María Galindo también, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Pensando contra el colonialismo en la academia, ¿no? Por eso está esa idea de nada de nosotras sin nosotras, me parece que también puede nutrirte en esa escritura también tan recursiva. Gracias por compartirla con nosotros aquí. Entonces alguien quiere también dialogar con Mónica, continuar. Yo quisiera continuar. Bueno, de paso me Dale. presento. Luisa Ay, hola. Ramírez para todas y todos. ¿Me escuchan? Sí. De Colombia, muy nuevita en este proceso, pero muy agradecida también, sintiéndome muy habilitada, como lo dijo Mónica. Entonces, bueno, voy con mi texto. Em, Desplegar C.
Abrí la tapa de un libro, luego imaginé repetir el gesto una y otra vez, como si desdoblara un complejo origami. Llevé esta imagen a mi espacio interior. Capa tras capa, me sumergí abriendo espacio entre las vértebras entramadas con los músculos que a su vez recubren huesos. Luego percibí las distintas fascias intrincadas, ensambladas, entre los músculos, vasos, órganos. Movilicé mi estructura y sentí la levedad del espacio intermedio, del espacio íntimo, en cuyo interior la energía palpita encontrando aperturas en su sendero por expresarse. Soporte, transmisión, protección, movimiento, plasticidad, elasticidad, percepción sensible. Este flujo electroquímico que permite la expresión y expansión de la vida. Luego llegó a mi memoria, que miran esos ojos táctiles y tener un cuerpo es aprender a ser afectado. Entonces me dispuse a una presencia expandida, presente, sensible. Conecté, permití que emergiera y me dejé afectar. Buenaventura, Colombia, Barrio Lleras, 2013. Selva tropical, 40 grados centígrados, 95% de humedad relativa. Territorios negros e indígenas. El Dagua, Anchicayá, Calima, Juan de Micay, Naya, Yurumangui, Cajambré, Mallorquín. 9 ríos que encuentran su desembocadura en el Pacífico colombiano. Puerto de exportación e importación más grande del país. Zona roja le llaman. Sábado por la tarde. Su malestar era evidente desde que se enteró de la orden. Contuve y escuché con amor e indignación. Nuevamente en nuestra reflexión y frente a nosotras, la representación de una realidad que no terminamos de entender. La orden, levantar un diagnóstico para alguna institución financiadora bajo la consigna de identificar y crear estrategias para prevenir que niños, niñas, niñas y jóvenes vayan a la guerra. Decidí acompañar. Era lo poco que nos hacía sentido y lo único en lo que realmente teníamos agencia. 30 niñas y jóvenes, una película y una encuesta entrevista. 4 voluntarias sobre los 20 años. Observaba, junto al marco de la puerta, el comportamiento del grupo cuando decidiste aparecer y cruzar el umbral. Sutilmente, tu olor apareció por primera vez, denso, pesado, agrio, penetrante. Tu mirada llamó mi atención. Observabas con mucho detenimiento entre la ternura y la agresividad. El grupo no fue afín a ti. Evidentemente no compartías con él. Agresividad, conflicto y un golpe. Te fuiste gritando del espacio. Tras la excusa del cineforo, iniciamos el levantamiento de información, como dicen llamar a los datos fríos, como si fuera posible abstraer y conceptualizar el contenido vital de una vida escuchada. Cuestionamientos complejos en lenguaje adultocéntrico sobre temas sensibles y delicados que debíamos preguntar. Indignación y temor me sobrecogieron. Conecté con el cuerpo, con el sentir. Respiré y decidí seguir la intuición. El radar sobre qué preguntar y cómo lo ponía el cuerpo. Sensaciones y emociones que iban emergiendo. Un salón, 2 sillas, una carpeta con encuestas, lápiz y una posición jerárquica entre la niña y la adulte. Moví el espacio, me dispuse a su misma altura y y sentí que la atmósfera se movió. 2 entrevistas iniciales te precedieron. Busqué hacer las preguntas en un tono más cercano, con un lenguaje muy simple. En cuanto aparecía una ligera incomodidad, paraba la entrevista y hablaba de cualquier tema divertido sobre el barrio, la peli, la familia, el juego.
Dejaba hasta ahí la entrevista. Luego vinieron tus ojos. ¿Hasta dónde ir? Tu mirada me penetraba con una inquietud que no lograba entender. Había algo en el intertexto que mi cuerpo no alcanzaba a traducir. Preguntas sencillas, respuestas cortas. Luego dijiste, mi abuela y mi hermano dependen de mí. Soy yo quien llevo dinero a casa. No superados los 11 años. Esa frase prendió todas las alertas corporales. Sudor, frío-calor, temblor, angustia y miedo. Entre mi ingenuidad y la encuesta, busqué profundizar un poco más. Luego lo abriste todo. Agradezco que hayas confiado en mí. Te sentaste, respiraste y me miraste profundamente. Tus ojos se hicieron más negros, y lo supe. Vi algo enorme aparecer. Me contaste la dureza de tu entorno, el abuso y la explotación sexual a la que eras sometido. Y pude ver las cicatrices de una realidad incomprensible. Petrificada quedé en silencio. Tú también. Pero tu mirada no se va de mí. Te quedaste mirándome fijamente. Observabas cada gesto que se producía en mí. Ubiqué entonces la responsabilidad en el mundo adulto y te pedí perdón. Tus ojos se llenaron de lágrimas y saltaste sobre mí. Te contuve entre mis brazos. Tu olor se intensificó y me impregnó por días. No sé cuánto tiempo pasó, entramos en un no tiempo. Volví, denuncié, activé las rutas que tanto nos hicieron aprender y la respuesta, esperar. Esperar mientras seguía siendo abusado y explotado. Me hundí en el sinsentido. Me mandaron a casa unos días como si eso reparara algo. Aún intento comprender por qué todo ocurrió así. Llegué al terminal de Cali, saqué un cigarrillo y mientras fumaba, algo me tomó de la cintura y me apretó con demasiada fuerza. Volví a ver tus ojos. Luego, una infinita confusión y la certeza de que era la última vez que iba a verte. Se han narrado historias para manipularnos, controlarnos, someternos y dominarnos. A ti te contaron una que asociaste a mi aparición en tu vida. Estabas feliz. Habías salido de esa realidad. Yo supe de inmediato que era una red y me sentí pequeñita. Llamé llorando y me dijeron que me fuera lo antes posible, que probablemente estaba siendo vigilada. Ella me observaba. Pero también narramos vidas para descomponerlas, para reterritorializarnos, representarnos, recomponernos, resignificarnos. Esta narrativa es un gesto inicial, una provocación autobiográfica que me llevó a ti, a tu huella en mí. Gracias. Gracias, Luisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada fuera de nosotras. Muy hermosa tu narrativa. Gracias. Uf. Quería Sí, no sé aportar si... algo Dale, dale, de Luisa, lo, dale. de lo que traías antes, Jonathan, Sí, de la narrativa de Raúl. Bueno, también darle las gracias a todas y a todos por abrirse, porque no solo es conmovedor, sino que conecta, ¿no? Algo muy profundo. Y todo este ejercicio fue para mí eso. O sea, lloré mucho, lo recompuse varias veces y eso fue muy importante, como en la sensación interna. Pero pensaba en esto que decías del ambiente metodológico o también el ambiente físico y por eso también traje esta escena de mi vida o esta huella en mi vida
y yo tuve una experiencia laboral en la Comisión de la Verdad, la única Comisión de la Verdad que ha sucedido en Colombia, y allí, digamos, en todo el marco de la discusión de la escucha, estaba toda la Comisión de la Verdad poniendo el foco al marco jurídico y a la violación de los derechos humanos, y por otro lado había un grupo de personas que estaban proponiendo otra forma de escuchar. Y ahí, digamos que en términos muy metodológicos, lo que ocurría es que se caminaban los territorios con la persona, con las personas o las comunidades, justamente para eh, escuchar, digamos, sensiblemente lo que ha sido el conflicto armado o estas narrativas que pues son necesarias contar en un marco jurídico para poder pasar por un proceso em, sí, de derechos humanos. Entonces quería aportar eso, como que también me trae mucho la idea de componer ambientes metodológicos que sean un poco más sensibles y más vivos y no tan como que lo que yo encontré al hacerle la entrevista a esta persona es que encontré un lugar muy frío, muy cerrado y nos habían también preparado, digamos, para estas circunstancias en donde nos decían, por ejemplo, que la puerta nunca estuviera bloqueada por si la persona no se sentía cómoda, pudiera salir, tomar agua, respirar, no sé. Pero pienso que si salimos del espacio cerrado, pues también algo cambia, algo se moviliza. Y ya, eso. Gracias. Gracias, Luisa. Gracias. ¿Te parece, Fran, que escuchemos alguno más y después haces el cierre con lo que habías planteado o habías anticipado? Dale, dale, no sé si El que los quiera, demás la que están quiera, como el que quiere. compartir o hablar. A mí me gustaría, si puedo. Dale, 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 Dale. dale. Buenas noches a todos. Obviamente, después de esos relatos tan impactantes y profundos, me da cosa hablar después de eso. Yo me sumé recientemente al doctorado, así que todavía me estoy familiarizando con lo que sería la metodología de la investigación autobiográfica. Entonces, por esa razón, busqué ayuda en la literatura, en lo que ya existe. Leí Jorge Luis Borges y también Laura Alcoba, que es una autora que escribió sobre su vivencia en la dictadura en Argentina, y puntos muy importantes que serían la clandestinidad y la violencia que sufrieron esas personas. Yo la reconozco en mi vivencia también, que no en la dictadura, pero sino de otra manera. Entonces lo que hice fue elaborar un texto corto, hice ese ejercicio de hacer un texto análogo a lo que sufrió Laura, comparado a lo que yo pude reconocer también de mis sufrimientos desde mi infancia. Y lo hice en un modelo metafórico, que es como pude accesar la vulnerabilidad que creo ser necesaria para hablar de esas cosas. Entonces les comparto el texto que se llama Mi casa y la casa y la sombra. Crecí en una casa que no tenía paredes, solo sombras que me seguían a donde fuera. A veces pienso que esa casa no era mía, sino del mundo que me miraba como si yo no perteneciera a ningún lugar. A diferencia de La Casa de los Conejos, que es la obra de Laura, donde Laura vivía escondida, la mía estaba a plena vista, pero igual de llena de secretos. No eran secretos que yo quisiera guardar, eran lo que los otros me ponían encima, sus miedos, sus prejuicios, sus juicios.
Ella vivía en una clandestinidad que podía explicarse con palabras. Militancia, dictadura, peligro. Yo vivía en una clandestinidad que no tenía nombre, una que nació conmigo. El color de mi piel es una bandera que no elegí llevar, una marca que me pone en guerra con un mundo que nunca quiso entenderme. Laura aprendió a caminar despacio, a no hacer ruido, porque el peligro podía estar detrás de cualquier puerta. Yo también aprendí eso, pero no porque alguien me lo dijera, sino porque el mundo me lo enseñó. Una mirada demasiado larga, un paso en falso, una palabra maldicha y las sombras se convertían en tempestades. Los conejos en la casa de Laura eran una fachada, algo que distraía del verdadero propósito de ese lugar. En mi caso, la fachada soy yo. Sonríe, me dicen, habla bien, camina recto, no alces la voz, sé amable, sé invisible, sé todo lo que no eres para que te dejen pasar. Pero incluso cuando hago todo eso, las sombras siguen ahí. Laura tuvo que dejar su casa, exilarse, buscar un nuevo comienzo en otro lugar. Yo no pude dejar mi casa, porque mi casa soy yo. Este cuerpo, esta piel, esta historia. No hay exilio para quien lleva la lucha dentro de sí. Sin embargo, algo nos une. Laura encontró una manera de contar su historia, de convertir el miedo en palabras y las palabras en resistencia. Yo también escribo esa historia, aunque a veces siento que la tinta se mezcla con lágrimas. Pero escribo porque sé que en algún lugar alguien más vive bajo sombras parecidas. Mi vida no es una casa de conejos, como se llama la obra de Laura, es una casa sin paredes, pero incluso en esta casa he aprendido a encender pequeñas luces, porque las sombras, aunque largas y pesadas, no pueden sobrevivir donde hay fuego. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Gracias, Ale. Felicitaciones por el idioma. Impecable. Impecable. Muy bien. Muy lindo, muy bueno, muy bueno. Gracias por ese no conocer, que resistir. Sí, ¿Alguien no más sé quiere si compartir? expliqué bien sobre la obra, es que se llama La Casa de los Conejos porque tenían una criación de conejos que servía como fachada para esconder los militantes en esa época, entonces de ahí saqué alguna referencia para escribir lo que escribí. Está bueno, Ale, y además está bueno esto, digo, todos, todas, estamos en la misma situación de, bueno, al principio dijiste, no, bueno, yo estoy entrando recién ahora a trabajar estas perspectivas, estas lecturas, y en investigaciones biográficas, autobiográficas, narrativas, culturales, si vos creíste, o uno cree, que no está permanentemente entrando a algo nuevo y moviéndose y explorando lecturas y qué sé yo, a mí me pasa cuando digo, el compartir un seminario con Fran es para mí, es la posibilidad de a ver con qué va a salir este de nuevo que me va a proyectar a mí también y me va a enriquecer, o lo mismo Luis, o lo mismo alguno de ustedes cuando traen alguna lectura nueva. Los propios tesistas que acompañamos también te van interpelando en correr siempre el borde, y así que en ese sentido está bueno tener siempre ese sentido de estar abierto a los nuevos abordajes. Digo, es una perspectiva que está en expansión constante en términos temáticos, epistémicos, metodológicos. Entonces nunca terminamos de ser de estar cómodos y en confort. Y cuando estamos en confort es como que hay algo que nos hace cosquillas y hay que correrse un poquito. Así que quédate tranquilo que siempre estamos todos en el mismo empezar. Y yo quería sumar en esa oda a no dejar a nadie atrás, que también que referenciaba Johnny.
Bueno, para por ahí, sí, no sé si alguien quiere compartir antes el relato y después hago el comentario. Perdón que interrumpí, pero... Yo, eh, ¿Sí? no sé ahí está. Sí, Me costó perdón. desactivar el micrófono. Ahí pongo, espera. El mío es bastante diferente. A mí me costó mucho seleccionar la experiencia y vivencia y opté por una que hoy no doliera tanto, ¿no? Así que, pero lo escribí en un formato que intentó ser polifónico, por eso es que voy a compartir pantalla, ¿puedo? Sí, claro. Ah, ¿Estás habilitada? creo que sí. Sí. Vamos a intentarlo. Ahí estamos. Sí, está demorando, pero ahí va. Sanando. Bueno, sí. Em, nombré a mi escrito de esa forma, ¿no? Aquí me molesta la pantalla. Los veo a ustedes y no veo el texto. Esperen, ahí está. Bien. Sanando, sí, se llama mi texto, ¿sí? Bueno, cuando recibí junto a mis colegas y compañeros, compañeras del doctorado la invitación para escribir un relato autobiográfico, sentí una enorme alegría y regocijo. Sentí pensares caóticos fluyeron desde el sur patagónico, que es donde me encuentro deviniendo de forma rizomática estos entramados vitales, académicos y profesionales que me encuentro reexistiendo. Preguntas como, ¿qué selecciono de dichos entramados mencionados? ¿Cómo redactar tanta complejidad? ¿Todo debe estar escrito? Ya que es un paso que implica mostrar parte de estas capas rizomáticas sintientes que he y continúo transitando. E inmediatamente vinieron a mi mente, inclusive lo hicieron cuando el profe Pancho había solicitado pensar en ese insulto o posicionamiento donde me haya sentido vulnerabilizada para reapropiarme del mismo, claro, ¿no? Las siguientes categorías, ya que en definitiva, por eso, en parte me encuentro aquí. Para ello, para ordenar mis sentires y pensares, armé una lista polifónica, pero por favor, léanla de forma dispersa, a su gusto, es decir, a su antojo. Las mismas son parte de esta trama significativa que nos encontramos co-construyendo en este significativo espacio formativo. Por si no se lee, no sé si se puede ver bien, hay Sí, categorías. se ve muy bien. Ah, bien, perfecto. Pero contanos. Sí. Elegí mirarme, que es mirarnos, ¿no? Curarme, que es curarnos, ¿sí? Y luego esbozo brevemente la situación que a mí se me vino a la mente cuando Pancho la propuso en su momento, y la elegí porque es la menos, ¿cómo decirlo? Aún no me siento capaz de hilar más profundo, si se quiere, ¿no? En ese sentido. Bien. Bueno, reapropiarme. Alumnita es la categoría, ¿sí? Fue el deseo de una colega, profesora de un par de cátedras de la cátedra, al verme luego de 2 años de recibirme. La colega estaba a punto de entregarme la calificación y corrección de un trabajo final de un seminario de posgrado. La calificación había sido 10, ¿sí? Luego coloqué espacios de intercuración y de posibilidad, ¿sí? De una herida en la trayectoria académica. Coloco luego fotos, ¿sí? Que son muy significativas. Una, por ejemplo, vi a Leticia que estaba allí en el Zoom, así que ella seguramente lo recordará, son los pasos. Fue una foto que nos sacó una colega dando pasos en el doctorado, ¿sí? En la facultad. Otro es una devolución que nos hicieron, son fotografías, nosotros hacemos muchos talleres, por lo menos desde mi espacio, desde los espacios en los que me encuentro, armo muchos talleres con los y las estudiantes, y este era un taller de relatos de experiencias pedagógicas, y nos agradecieron de esta forma, ¿sí? Las devoluciones están en las cartulinas, que no se pueden apreciar, pero con las fotos, ¿sí? De agradecimiento. Soy yo con estudiantes del nivel secundario,
yo trabajo en 2 niveles superiores, en nivel superior y nivel secundario, acompañando a un estudiante en las Olimpiadas de este año de filosofía, porque soy profe de filosofía. No voy leyendo los cartelitos, perdón, pero me voy perdiendo yo misma en mi texto, en mi intertexto. Educando y sanando, educanda y formadora permanente. Estoy trabajando en la Escuela de Arte, que fue un sueño para mí desde el primer momento. Y luego pongo una foto desde el lugar que a mí me conecta, eh, que siempre a mí me emociona, porque yo cuando voy allí es un cable a tierra. ¿Sí? Comodoro es una ciudad en Comodoro, en la provincia del Chubut, en Argentina, que es una ciudad costera. El caminar por allí a mí es mi cable a tierra, siempre digo, y opté por colocar esta foto, ¿sí? Mm, y con esta frase que dice narración como posibilidad de reexistencia, ¿sí? Y sanando. Como verán, no dice mucho, pero para mí dice es muy significativo, ¿no? Por ahí quizás, si desean, puedo brevemente profundizar en algunas cuestiones de aquí, pero y por qué elegí esto y por qué es que estoy aquí también en este doctorado, ¿sí? Y tiene que ver con esto, y me quedé pensando en algunas categorías que ustedes mencionaban, cómo y de qué forma en estos devenires en donde se entretejen vínculos y donde se ejerce poder, porque se ejerce y no se posee, ¿no? Como diría Foucault, en muchas ocasiones esas tramas devienen dolor, ¿sí? En ese sentido, ¿no? En este caso. Yo creo que estoy acá sanando por eso, y lo siento desde el primer momento en que lo mencioné allá, en la última, en la primera clínica, ¿no? En el último de los seminarios, y lo sigo sintiendo ahora, o escuchándolos y mirándolos a ustedes, ¿no? Mirándonos y sanándonos. Así que bueno, gracias por escuchar. Gracias, Susana. No sé si Gracias, quieren hacer una pregunta de las fotos o de algo, porque pasa muy rápido, ¿no? gracias a vos por compartir. ¿No? Las doctoras sanan, curan. Sí, por ahí por el tiempo, y me parece que justo en tu intervención también puede ser una anticipación de lo que es el trabajo final, porque pensamos con Jonathan y también estamos a la escucha de los modos posibles que puedan emerger, ¿no? Por supuesto que era en este último encuentro aspirábamos a esto, ¿no? A escucharnos, a narrar, a pensar en la composición de estos relatos en pares, en la relacionalidad y en todo lo que ustedes trajeron también para este seminario y para esta conversación respecto de la relación entre autobiografía, investigación y educación. Para el trabajo final nosotros pensamos, cualquier cosa, Johnny me corrige también, que lo suele explicar mejor que yo, pero pensamos como Dale, dale, trabajo tranquilo. final que ustedes puedan elegir 3 categorías y puedan vincular esas categorías, ¿no? Con su propia autobiografía, con su propia carga afectiva sobre ellas. Y estas categorías pueden ser propias, pienso en tu trabajo, y decía por eso tu ejemplo de alumnita, pueden ser estas recuperaciones, ¿no? Estos modos, categorías como pensándolo en el sentido más amplio, si quieres, de la episteme, ¿no? Como esos conceptos que al principio yo aludía y decía que nos hacen ver el mundo de una determinada manera, ¿no? O hacen hincapié en una determinada manera de ver el mundo. Y en función de las últimas también pensaba en el relato de Alex, que traía la literatura, ¿no? Hay dos reconocimientos que me gustaría traer también para el autobiográfico en estas paradojas. Primero es algo que nosotros siempre hablamos, que la investigación narrativa en nuestro grupo reinvierte la ecuación y nos muestra que no es la investigación un tipo de ciencia, que no es la narrativa un tipo de ciencia, sino que la ciencia es un tipo de narrativa entre otras posibles, ¿no? Y, y creo que esos relatos también hablan de interdisciplinaridad, porque hablan de pensar las letras, con pensar en los modos de conocimiento de todas las ciencias sociales y las ciencias humanas, pero también no solamente interdisciplinares, sino también interepistémicos, ¿no? Porque nos vinculan con otras epistemologías, con otras cosmovisiones, con otras maneras
de interpretar, ¿sí? Y sentir y ver el mundo. Entonces un poco la propuesta sería así, tener esta rigurosidad por ahí como una estructura tripartita, tomar 3 categorías y pensar también en la relacionalidad que existen entre ellas y en esa determinación que ustedes hacen. Esa era la propuesta de la consigna, por eso insistía en que sabía que yo ni le iba a poder, sino también ayudarnos a pensar pedagógicamente mejor, pero era esto, que ustedes puedan identificar 3 categorías propias o de autores, también en referencia a los textos que nosotros fuimos trabajando, también pensando en que más allá de lo que plantean los autores, la investigación autobiográfica no está en el texto, sino en la lectura que ustedes hacen de ese texto, de ese material, no de ese libro, de esa categoría, de esa particular manera de entendernos. No sé, Johnny, si Sí, querés agregar no, algo más. está Sí. perfecto, Fran, está perfecto. Después de última lo socializamos en una consigna, si quieren, como para que les quede. Igualmente va a quedar la grabación hecha. Eh, pero sí, también nos importa que lo puedan vincular con, que sea un trabajo, como decía Fran, que sea un trabajo que ustedes lo puedan trasladar después a su tesis. Que el trabajo aparezca en alguna manera en la tesis. Digo, no queremos un trabajo que sea exclusivamente para entregar y acreditar saberes en el seminario de biografía y autobiografía en investigación educativa. No, sino que sea un trabajo que no les implique un esfuerzo extra, sino que sea un mismo continuum con la tesis, con el proyecto, con lo que se están preguntando. Entonces, recuperar esas 3 categorías, los relatos que prepararon para hoy seguramente que los van a utilizar porque aparecen categorías que muchos de ustedes han recorrido y piénsenlo para la tesis, ¿no? Quizá pensarlo como una introducción al trabajo doctoral, quizá pensarlo como un apéndice de la metodología, quizá después vemos cómo lo mandamos, ¿no? Pero digo, que ustedes también puedan hacer esa sinergia con la investigación, ¿eh? Pero no mucho más que eso y lo que dijo Fran, clarísimo. Emiliano. Ahí va. Pregunta, digo, en este análisis y en esta descripción de las 3 categorías, ¿uno puede hacer interrupciones en la narrativa que generó para hoy? Digo, Yo diría, Pancho, es que sea libre, lo más libre posible el registro que hagan. ok, Eh, Digo, porque también si le damos mucha consigna, también lo estamos encorsetando en lo que pueden llegar a poder producir. Eh, perfecto. no sé, ¿cómo lo ve Fran? Yo creo que con las líneas generales que dimos están. A la pregunta de Emiliano, sí. A tu intervención la pongo en tela de juicio para jugar, para pensar en tres. Me parece que el ejercicio de identificar 3 categorías a mí me resulta lindo de la estructura tripartita. Voy a usar la palabra lindo para darle también un poco de ironía, pero me parece que está bueno poder especificar en ese detalle de las categorías y poder pensar alguna articulación entre ellas. No me imaginaba en la intervención que vos hacías también recién, Susana, sobre la idea de alumnita, bueno, como alumnita como una categoría, bueno, ¿con cuál otra la puedo vincular? ¿No? Para también pensar estas resistencias, estas capas de estas narrativas. No lo sé, no sé, mi provocación era para ver si en la consigna quedaba determinado identificar 3 categorías o no, no lo sé. No, eso sí, no, eso sí, Fran, eso sí. Lo que yo no les daría es el formato de Ah, producción. no, claro. Digo, por eso decimos que el paraguas, digamos, de la consigna es ordenador, pero no busca que sea muy encorsetado. Digo, tiene que haber un análisis teórico, la selección de esas 3 categorías, conceptos, dimensiones que trabajamos. Y bueno, y ustedes, por eso yo le decía a Emiliano, si él quiere ir narrando, interrumpir la narrativa y analizar la categoría que está haciendo, buenísimo. Si hay otro que lo quiere hacer más al estilo de una primera parte más conceptual y después adjuntar algún tipo de registro biográfico, también está bien. Digo, lo importante es que tengan lo que dice Fran, que es esa sistematización de esa categoría porque les va a venir muy bien para el trabajo. Sergio, ¿Tenemos algún límite de cantidad de páginas o algo por el estilo?
No, ¿No? Listo. no escriban dos carillas y tampoco escriban, o una carilla y tampoco escriban 35. 250 hojas, sí. Claro, Sí. sean prudentes. Imagínense que ustedes lo tienen que leer y leer y trabajar. Qué bueno. Qué bueno que no tenga extensión tan determinada. Yo agregué en el chat, puse mi correo que es ramallo.francisco@gmail, por si alguno no puede acceder a la plataforma, que sé que algunos estaban todavía con esa cuestión, para que, Mónica, si vos querés me escribas y te pase los textos de Nego Obispo, me parece que te van a ser útiles también por esta idea del contracolonialismo en la academia, por esta idea también de pensar nada de nosotros sin nosotros, nosotres. Me parece que están buenos esos textos. Los tengo en portugués, lo único. Por ahí Alessandra me ayuda a traducirlos, pero están muy interesantes. Hay videos también, te puedo pasar ese material, me gustaría. Gracias, me Perdón, va a venir bárbaro. perdón, Francisco, pero yo puedo entrar al aula, pero no está la sección No está el de curso, ustedes. O sea, no. están todos los otros seminarios y los de ustedes no están. Sí, es raro porque tendría que estar en la tercera clínica. Mirá, si quieren les comparto pantalla, pero eh, porque lo tengo aquí. A ver, Porque esperen un cuando ratito. vamos cuando vas a mis cursos no aparecen. Por ahí está ¿No en... parece tercera clínica? Aparece, pero no está el seminario. Pero cliqué en tercera clínica. Sí, sí, en tercera clínica se cliquea aparece el nombre del seminario, pero dice inscribirse o algo por el estilo, o no te puedes inscribir, algo así. No te puedes No nos matricular, Ah, deja, sí. no bueno. nos deja, entrar, digamos. Ah, es raro porque. ¿Y todos los materiales que nosotros subimos no lo pueden ver? No, ni los videos, ni los Zoom, ni los materiales. Claro. Bueno, les decimos, porque si no, nosotros trabajamos hace 6 meses para esto y no lo pueden ver. Sí. Pasa No. en su Con, con seminario, ¿no? razón, Luisa y Alex me decían que no lo podían ver y yo les discutía que no. Tienen razón. Claro, porque nosotros, Tienen ven, razón. miren, nosotros, esto para que vean que no les mentimos, ¿eh? Cuando vamos nosotros a mis cursos, voy a página principal, ¿sí? Despliego mis cursos, tengo la corte 2024, tercera clínica, ¿me siguen acá? Sí. Tercera clínica, me sale el seminario Biografía y Educación y me sale lo que nosotros preparamos, que es el programa, la imagen, toda la primera parte, digamos, de Pancho, de Francisco, con las clases y la preparación, la cuestión del pasaje autobiográfico de Luis, con todas las clases y la materialidad de la memoria, lo que di yo la semana pasada con la clase y el PowerPoint. Creo que Laura les mandó la grabación por mail y después está la bibliografía actualizada, que es todo lo que... Ah, acá están las clases, ¿ves? Clase 1, clase 2, clase 3. ¿Ven? Que están las grabaciones. Y el Cuando espacio de nosotros, entrega. cuando nosotros entramos, dice no se puede matricular en este curso directamente. No se ve nada. Bueno, bueno. Nosotros le vamos a decir a Lau, si ya, ahora cuando cortemos, nos va a decir que no sé si lo va a tener listo ahora, pero al menos el lunes a ver si le puede resolver para que ustedes puedan entrar, porque si no, no van a poder hacer nada. Perfecto. ¿Eh? Gracias por Bueno. avisarnos. Le vamos a... Sí, nosotros creíamos, pero ven que nosotros teníamos ingreso, entonces como que creímos que todos podían entrar. Pero bueno, le avisamos a Laurita eso. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere, estamos sobre el tiempo, alguien más quiere compartir algo, alguna devolución, algún comentario? Estamos cerrando también el año con ustedes, así que también es con ustedes y ustedes con nosotros. Así que dejamos 5 minutitos si alguno quiere decir algo, pero bueno, yo agradecerles en lo personal, eh, porque ha sido una experiencia muy linda, tanto preparar el seminario como compartir con ustedes los encuentros que nos tocó compartir. Y bueno, seguramente nos toque seguir compartiendo un montón de cosas, porque el doctorado sigue, faltan 2 clínicas y ojalá podamos hacer alguna presencial, creo que la última es presencial.
Así que nos vamos a estar encontrando ahí. Bueno, si no nos despedimos Bueno, en el ya silencio, Yo en el agradecerles, Johnny, Pancho, Gracias. Luis, que no está, porque volviendo a esto de las ventanas y las puertas, son cada vez más las que se nos abren. Y este seminario ha sido maravilloso, realmente. Lo he gozado mucho, me ha servido mucho, mucho, mucho. No entendía muy bien el pasaje de lo narrativo, lo biográfico, lo autobiográfico, como que me costaba un poco, pero ahora voy en camino. Me parece así que gracias. Súper, gracias a vos por tus palabras, tu presencia acá con nosotros. Anteúltimo Ya lo viernes del dije, año. yo ya lo dije antes, o sea, gracias. La verdad que un placer este viaje y este gerundio que nos acompaña todo el tiempo. Muy agradecido de todo corazón con ustedes y con las compañeras y los compañeros. Es un montón, es muy hermoso. Y si alguno o alguna anda por Mar del Plata, supongo que nos chiflaremos por el WhatsApp. Yo no estoy en Mar del Plata, pero si voy a mandar un mensajito. Claro. Sí, claro, sí, hacemos algo. Sí, rápido hacemos algo. Bueno, Yo quisiera gracias también. pedirles que Sí. me incluyan en el WhatsApp, porque yo no estoy, creo que Alex tampoco, por ahí, No, no para estoy. compartir un poco más. ¿Quieres estar? O sea, estoy hablando por ti. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, pero a ver cómo lo podemos. Yo Emiliano, puedo ¿Quién ¿me es poner podés mi administra? ¿Quién está celu, en el grupo? Yo te paso, puedo Emiliano, los poner mi WhatsApp. celu en el acá en el chat y me Yo mandan te un paso. WhatsApp y los agregamos. Bueno, O como- yo le paso al revés, te lo paso el contacto Ah, tuyo a Luisa y Alex dale, genial. para que los Creo agreguen. que Belu era la administradora. Así que preguntarle a ella. Después lo subimos al grupo. Dale, Gracias. gracias, Sergio. Bueno, y vamos. Bueno, Vamos los cerrando el año despedimos sin dejar de entonces. atrás. Les mando un Nos beso despedimos. grande. Chau, chau. Gracias, gracias. Eso, felices fiestas. Igualmente, chau, chau. Felicidades. Hasta luego. Chao.